Empezamos. Empezamos el segundo día. Hace como 3 años o algo así, la FAD decidió que en alguna medida tenía que cambiar lo que era la definición de su misión, de sus objetivos, etcétera. Porque la prevención de los problemas de drogas, que era el objetivo que inicialmente tenía la Fundación, la prevención de los problemas relacionados con los consumos, pues se había quedado corto como objetivo. Se había quedado corto como objetivo por muchas razones. En primer lugar, porque se entendía que los problemas de drogas no eran separables, no eran divisibles, no eran especificables de otro conjunto de problemas que todos ellos tenían mucho que ver, puesto que tenían unas raíces comunes, puesto que tenían un desarrollo común, puesto que interactuaban unos con otros dialécticamente, etcétera, etcétera. Es decir, por ponerles un ejemplo que les está próximo, no es cierto o no es totalmente cierto que los consumos de drogas faciliten el abandono escolar. Lo que es evidente es que sí hay una correlación, pero hay una correlación en los dos sentidos. Es decir, tan es cierto que los consumos facilitan en alguna medida el abandono, como que el abandono lo que hace es facilitar los consumos. Por tanto, es muy difícil señalar si ahí el problema primario está en ese abandono, en ese fracaso escolar, o está en los consumos como comportamientos de riesgo. No solo eso, sino que además entendíamos que cada vez más los consumos de drogas tenían que ver con toda una serie de contextos sociológicos que era lo que les explicaban. Es decir, el que una persona consumidora llegue a hacerse drogodependiente evidentemente tiene que ver mucho con sus características personales, tiene que ver mucho con su vulnerabilidad psicológica, tiene que ver mucho con su personalidad, tiene que ver mucho con sus circunstancias personales, con sus circunstancias sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es así, pero también era cierto que si de pronto nos encontrábamos, como en los últimos años, que de año en año se nos multiplicaban o nos iban aumentando el número, los porcentajes de consumidores, eso no podía deberse a factores de carácter individual, tendrían que ser factores de carácter social. No podía ser, de la lógica no aceptaba, que toda una cohorte de adolescentes, de jóvenes, empezaran a ser personalmente raros. Tenían que ser los elementos sociales lo que lo explicaban. Todo esto nos llevó a cambiar la definición de los objetivos de trabajo de la misión de la FAD, entendiendo que a lo que realmente nos dedicábamos, a lo que teníamos que dedicarnos, y para eso la prevención de los problemas de drogas era un instrumento, era un medio intermedio, una cosa intermedia, a lo que nos dedicábamos era a tratar de favorecer un desarrollo armonioso, un desarrollo positivo de la socialización de los niños, de los adolescentes y de los jóvenes. Es decir, lo que buscábamos al final era que los adolescentes, los niños, los jóvenes fueran creciendo de una manera positiva para construir no solo personalidades propias, más libres, más autónomas, más seguras, sino también para construir una sociedad más segura, más libre, etcétera, etcétera. Si esto era así, teníamos que ocuparnos no solo de la prevención de aquellos riesgos psicosociales que impedían ese desarrollo, entre otros los problemas de drogas. Evidentemente, si los consumos de drogas, o si el abandono escolar, o si el vandalismo, o si determinadas situaciones de inequidad, si todo eso se oponía a esa construcción de esas sociedades, de esos grupos sociales más libres y más seguros, teníamos que prevenirlo. Por tanto, teníamos que seguir haciendo la prevención, pero teníamos que superar eso. Teníamos que superar eso ocupándonos también de todas aquellas cuestiones que o de una forma estructural o de una forma proactiva intervenían en esa socialización, en ese desarrollo socializador de los niños y de los adolescentes. Teníamos que ocuparnos no solo de la prevención de los riesgos, sino del análisis y de la corrección, de las sugerencias de corrección de los factores estructurales que intervenían. Teníamos que ocuparnos también de todos los elementos que proactivamente actúan en ese proceso de socialización. Para ese objetivo final de integrar a la persona, de conseguir que la persona sea más madura en una sociedad más madura y más libre, tan importante era prevenir los riesgos como ocuparse de los factores sociales y estructurales en los que ese proceso se daba. Por ejemplo, para eso no era
una cosa indiferente que hubiera más o menos dotaciones educativas. No era indiferente que hubiera o no hubiera empleo. No era indiferente que hubiera o no hubiera posibilidades de emancipación. La emancipación, el empleo, la educación son todos factores que tienen que ver con ese desarrollo y de los que teníamos que intentar ocuparnos. Evidentemente teníamos que ocuparnos de todo ese elemento proactivo que ayuda al proceso. Es el ejemplo de lo que estamos haciendo y por eso están ustedes aquí, por eso estamos juntos trabajando en todo lo que tiene que ver con la educación. La educación, no hay ninguna duda de que es el primer elemento que de una forma proactiva ayuda, empuja, impulsa, garantiza ese proceso de socialización, pero teníamos que ocuparnos de muchas cosas más. Tenemos que ocuparnos de analizar cuál era nuestro contexto social, cuál era nuestro contexto de la jerarquía de valores sociales, cuál era nuestro contexto en lo que tenía que ver con los factores socioeconómicos, cuál era nuestro contexto, nuestra estructura, nuestras posibilidades, nuestros indicadores, nuestros recursos, en todo lo que tenía que ver con ese hacer posible, con ese impulsar, con ese hacer fácil, hacer difícil, hacer imposible el proceso de socialización. Bueno, pues de todas esas materias que tienen que ver con el análisis de los factores estructurales, con el análisis de estos elementos proactivos que no son solo la educación, que es sobre todo la educación, pero que va más allá de ella, de todo eso es de lo que se ocupa el área, el instrumento de la FAD que hubo que crear en su momento como una consecuencia inevitable de lo anterior, que es el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud. El Centro Reina Sofía, y si estoy aquí soltándoles la charla, es para animarles a que entren en él, es probablemente el elemento más complementario de lo que trabajan ustedes, del contexto en el que trabajan ustedes, de la tarea a la que ustedes se dedican. El Centro Reina Sofía se ocupa, obviamente, pero solo parcialmente, de todo lo que tiene que ver con educación, pero se ocupa de todos aquellos otros elementos que también intervienen junto con la educación en ese proceso de desarrollo socializador. Y lo hace de muchas maneras. Fundamentalmente lo hace tratando de analizar, de desvelar las situaciones, tratando de difundir y de generar unas percepciones colectivas más ajustadas a la realidad, tratando de propiciar una reflexión y una discusión pública. Es decir, una sociedad madura tiene que ser una sociedad crítica y evidentemente no se trata tanto de que tratemos de que se asuma un modelo que nosotros propugnamos, sino de favorecer el que una sociedad vaya reflexionando y creando, construyendo su propio modelo. Se ocupa de todo eso y se ocupa de generar redes de complicidad en esa tarea. Si entran en la página verán que hay muchísimos elementos que tienen que ver con el sustrato, con las raíces, con los elementos sobre los que ustedes trabajan o con los que ustedes trabajan. Cada año, junto con una serie de investigaciones, cada año hacemos lo que llamamos en la jerga nuestra un monográfico. El monográfico sería una especie de radiografía, una especie de fotografía transversal de cómo se encuentra en ese momento un determinado fenómeno social. Y lo hemos hecho en relación con la emancipación, algo tan fundamental con la emancipación en España, que no tiene que ver o que se parece poco al proceso de emancipación en otros países europeos. Y eso tiene que ver con la estructura y tiene que ver con la cultura, pero ahí está. Y lo hicimos en relación con las tecnologías de información y comunicación. Y lo hicimos en relación con el género, las situaciones de género. En qué medida perviven o no perviven las situaciones de inequidad o perviven o no perviven los estereotipos. Y lo hemos hecho en relación con la educación. Lo que ahora Ana San Martín, que es en alguna medida es el Centro Reina Sofía, ella, lo que va a presentar es un avance de un estudio que en este momento ya está completado y se está maquetando. Obviamente se presentará y se presentará muy específicamente en las páginas de la acción magistral y a todos los personas integradas en la acción magistral. Lo que se va a presentar en aquel momento, en este momento vamos a hacer una presentación que es una especie de avance, un avance que no va a
decirles probablemente nada que sea absolutamente nuevo, pero sí tiene la virtud de que de una forma unitaria, de una forma momentánea, de una forma transversal, ejemplifica los elementos fundamentales que desde un punto de vista estructural definen en este momento a la sociedad española y a la educación dentro de la sociedad española. Más allá de esto, también les digo que esto se complementará, y es algo que algunos de ustedes saben porque han participado en el proceso, con una visión prospectiva, no ya de cómo está la educación, sino de cómo se supone que estará en un horizonte de 5 años. Hemos hecho un diagnóstico prospectivo, un Delphi, que también se presentará junto con lo anterior y que espero que a ustedes les sea de ayuda. Mientras tanto, les animo a entrar en las páginas del Centro Reina Sofía, a bucear en ellas y aprovechar todo lo que para su propia tarea pueda ser aprovechable, que entiendo que será mucho. Muchas gracias, Ana.